Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos. Bueno, recién terminé de orar. Bueno, Dios me da una palabra para poder compartir con cada uno de ustedes. Dios me da una palabra en este día y quisiera compartirla, ¿no? Por eso estoy haciendo este vivo en este hermoso viernes, en esta hermosa mañana. Voy a esperar que se conecten. Le doy gracias a Dios, ¿no? Por este día, por esta oportunidad que Él nos da de poder tener un día más de vida, de poder levantarnos, de poder ver las cosas de otra manera, ¿no? Le damos gracias al Señor porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración. No hay nadie como Él, ¿no? Y por eso lo alabamos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que todas las cosas parece que se están yendo de las manos, ¿no? Y vemos la abominación, ¿no? Y las cosas que están sucediendo en este tiempo. Pero sabemos que Dios es un Dios que siempre habla, un Dios que habla a través de los profetas, un Dios que habla a través de los evangelistas, que habla a través de personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso en este día Dios me traía una palabra, ¿no? A mi espíritu, Dios me traía una palabra y quería compartirla con cada uno de ustedes. Quería hablarle de este Dios maravilloso, ¿no? Y quería hablarle del altar, ¿no? De algo que es eh, tan delicado, ¿no? El altar de Dios, el altar del Señor, ¿no? Que tenemos que cuidar ese altar, tenemos que ordenar el altar, tenemos que hablar de ese Dios maravilloso, pero por sobre todas las cosas tener temor de Dios, ¿no? Porque vemos la abominación, como dice su palabra en el libro de Daniel, ¿no? Cuando vea la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Tantas cosas en los altares, pero queremos darle gloria a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Porque Él es un Dios maravilloso, un Dios que habla en todo tiempo, un Dios que quiere acomodar los altares, un Dios que nosotros queremos ver, ¿no? La maravilla, queremos ver la presencia de Dios manifestada. Y por eso hoy el Espíritu Santo traía a mi mente, a mi espíritu, traía el poder hablar de su palabra y el poder hablar del altar. Hay que volver al altar, hay que volver a encender ese altar que se ha apagado, hay que volver a encender todos esos ministerios que se han apagado, quizás por las cosas que hacen la gente que tiene que cuidar el altar y no lo cuida, y gente que se enoja, ¿no? Porque ve que la abominación y las cosas que hacen desordenadas en los altares, y por eso es que los ministerios se han apagado. Pero en este tiempo los ministerios tienen que volver a encenderse, tienen que volver a encenderse esos jóvenes, tienen que volver a encenderse lo que pasaba en la iglesia primitiva, que había milagro, había prodigio, había maravilla. Había un montón de cosas que Dios hacía y Dios quiere volver a hacerla, quiere preparar el altar, quiere preparar el altar nuevamente. Hay que preparar el altar. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver a la iglesia primitiva. Esa iglesia que oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Salir a las calles a predicar de un Cristo que viene pronto. De un Dios que está esperando para que vuelva al arrepentimiento. Para que la gente vuelva a Cristo. Sabemos que el diablo ha ganado mucho terreno. Ha venido con la delincuencia. Ha venido con la droga. Ha venido a querer sacar a los jóvenes del propósito de Dios y toda una generación se está perdiendo y nosotros vemos que los altares compiten para ver quién es mejor el uno con el otro. Pero Dios quiere en este tiempo empezar a alinear. Dios quiere volver a traer la gente al altar. Dios quiere que la gente vuelva al altar, vuelva de todo corazón, vuelva a buscar la presencia de Dios. Y nosotros somos los encargados de hablar de su palabra. Somos los encargados de hablar de ese propósito que Dios está trayendo y de lo nuevo que Dios quiere traer. No solamente dentro de los templos, sino que va a traer un avivamiento. Y el avivamiento se trata de personas que vuelven su corazón a Dios. El avivamiento se trata de personas que vuelven su corazón al Creador. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver a buscar al Creador, el Creador de todas las cosas. Sabemos que el mundo está difícil, pero sabemos que para Dios nada es imposible y que Dios tiene el poder para traer todas las cosas nuevamente. La palabra que le quiero compartir se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Y la palabra habla de Elías y los profetas de Baal. Habla de Elías y de los profetas, de los falsos profetas, esos que se levantaron. De los falsos profetas que vemos en este tiempo.
de los falsos profetas que solamente hablan de bendición, de los falsos profetas que vienen y traen palabras que Dios no pone. De esos falsos profetas hablan, que se mueven en la emoción, que se mueven bajo el espíritu de Kundalini, del falso Espíritu Santo. Por eso quiero hablar en este día y alinear y hablar del altar como Elías fue el único profeta que hablaba la verdad. Era el único profeta que odiaban porque él hablaba la verdad en ese tiempo. Había un solo profeta en todo Israel que hablaba la verdad. Y estaban los profetas de Baal, que eran profetas que eran falsos profetas, que eran adivinos, que eran personas que llevaban a la perdición, que llevaban a la idolatría a la gente, que llevaban a que la gente se corrompiera y buscara otros dioses antes que Dios. Y la palabra dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois lo más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, para hacer correr la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: preparad, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los desgolló. Es una tremenda palabra, ¿no?, que habla del altar, que habla de estos profetas, que habla de que había personas que hacían cualquier cosa delante de Dios. Había personas
que en ese tiempo reinaba el rey Acab, que era una persona que era dominada por Jezabel, que era su esposa. Jezabel sabemos que fue una persona maligna, que fue reina en Israel juntamente con Acab, y que llevó al pueblo de Israel a ir tras los ídolos, a ir tras las imágenes de acera, a ir tras las imágenes de todas las cosas que sucedían en ese tiempo. Por eso Dios levantó a Elías, levantó a este profeta de fuego, levantó a este profeta que tenía celo por las cosas de Dios, levantó a este profeta que hablaba la verdad, levantó a este profeta que no le importó estar delante de 450 falsos profetas, brujos, hechiceros, como dirían en este tiempo, de personas que hacían cosas malas delante de Dios, cosas abominables. Por eso Jezabel odiaba a Elías, porque era una persona que peleaba, pero peleaba predicando la verdad, peleaba predicando las cosas santas de Dios. Y dice la palabra, dice entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Los llevó a un monte y reunió a todo el pueblo de Israel en un monte alto donde se sacrificaban, donde se hacían sacrificios, en un monte alto donde se preparaba un altar y se hacían sacrificios. Y ahí llevó a todos los profetas de Baal. Los llevó para demostrar de que esos dioses tenían poder. Y muchas veces van a venir cosas a tu mente y van a venir personas a querer desviarte de la verdad, a querer desviarte del verdadero Dios, que es Jehová de los ejércitos, de ese Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, que se llama Jesucristo, que es el único camino al Padre. Jesús es el único camino al Padre. Por eso es que a veces van a venir confusiones de decir que hay otras cosas que pueden llevarnos a Dios, y el único que nos puede llevar a Dios se llama Jesucristo. Por eso dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Le decía al pueblo. ¿Hasta cuándo nuestra mente estará en la iglesia, en el mundo, en Dios, en los profetas de Baal, en las cosas que el mundo ofrece? Él le decía que se volvieran su corazón de verdad delante del altar, que se volvieran a Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo su mente estará entre la tierra y Dios? ¿Hasta cuándo su mente estará en Egipto todavía, cautiva, en el mundo cautivo? Porque el diablo eso es lo que quiere, cautivar nuestra mente, quiere apartarnos de los propósitos de Dios, quiere alejarnos de lo que Dios nos quiere dar en este tiempo. Por eso Elías le decía a Elías, ¿hasta cuándo vamos a estar de esa forma? ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando en los altares? ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando con las cosas santas de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Va a llegar un momento donde Dios va a poner su mano. Va a llegar un momento donde Dios va a entrar en los altares y va a limpiar todo altar. Por eso Elías le decía, ¿hasta cuándo su mente va a estar ahí claudicando? Su mente va a estar en confusión. ¿Hasta cuándo van a decir, yo hoy estoy en la iglesia y mañana estoy en el mundo? ¿Hasta cuándo? Eso es lo que decía Elías. Y dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba en silencio. El pueblo no sabía qué responderle a Elías, porque ellos adoraban a Baal. Y Baal significa el Dios del mundo. Baal significa un Dios que simboliza el mundo. Por eso se le llama festival. Por eso se le llama carnaval. Porque es todo para Baal. Eso es lo que ofrece. Eso es lo que ofrece el mundo, la sangre de Baal. Eso es lo que ofrece el mundo, los sacrificios a Baal. Pero Dios quiere ser tu único Dios. Dios quiere que en este tiempo tu altar, el altar, miren, yo le voy a explicar qué es el altar. El altar somos nosotros. El altar somos las personas. El altar es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces piensa que un altar es solamente un púlpito en la iglesia. Y no es solamente eso, sino que el altar somos nosotros también. Y muchas veces dejamos que entren otros dioses al centro de nuestro corazón. Y muchas veces dejamos que entren las cosas del mundo y corrompan nuestra mente, nuestro corazón. Y nos apartan del verdadero Dios. Nos apartan de ese Dios que quiere traer cosas nuevas a tu vida. Nos apartan de ese Dios que quiere sacarte de la depresión. Nos apartan de ese Dios que quiere sacarte de los ataques de pánico.
de todas las cosas que el diablo trae en este tiempo, porque eso es lo que ofrece Baal. Eso es lo que te ofrece el mundo. El mundo te ofrece perdición. El mundo te ofrece deleite. Sí, es todo lindo a lo primero. Pero el diablo te roba de esa manera. El diablo te roba la finanza. El diablo te roba todo lo que vos tenés. Te saca la paz. Porque sí, yo quizás puedo ser una persona que toma alcohol y tomo mucho alcohol y me olvido por un momento de los problemas. Pero al otro día otra vez tenemos el mismo problema. ¿Por qué? Porque nosotros, y es más, le agregamos un problema más, porque ahora no tenemos plata. Y eso es lo que Dios, eso es lo que el Dios de este siglo hace, lo que el diablo hace. Por eso nosotros tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Por eso no le respondían palabra, porque la gente estaba haciendo las cosas mal delante de Dios, porque la gente estaba haciendo abominación delante de Dios y rompían y corrompían el altar de Dios. Y dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más los profetas de Baal hay 450 hombres. Y ahí Elías dice, aunque sean muchos más ellos, yo sé que Dios está conmigo. Aunque sean muchos más los brujos, los hechiceros, aunque sean muchas más las personas que desean tu mal, Dios está con vos. Y si vos te volvés de todo corazón a Dios, Dios va a estar en los momentos más difíciles de tu vida. Dios es el único que va a estar cuando todos te dejen. Dios es el único que va a estar cuando los demás se quieran levantar en contra tuyo. Sabemos que el mundo te oprime y que las cosas del mundo oprimen y que hay gente que solamente busca un beneficio al acercarse a ti. Por eso es que Dios quiere que aprendamos a depender de Él, a depender de Jesús, el único camino al Padre. Por eso hay que venir, hay que volver al altar, hay que volver a las sendas antiguas, porque solamente Elías quedó solo y él sabía que Dios estaba con él. Y aunque hoy te sientas solo, y aunque hoy te encuentres solo, aunque todas las personas que estaban al lado tuyo te hayan abandonado, déjame decirte que la palabra de Dios dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el libro de Mateo, capítulo 28, en el final, cuando está terminando, él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nunca te va a abandonar. Todos se podrán ir, pero Él nunca te va a dejar, porque Él te ama, porque Jesús es un Dios maravilloso, un Dios de cambio, un Dios de restauración, un Dios que tiene todo dominio y control, un Dios que quiere traerte nuevamente al altar de Dios. Y dice la palabra, désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre uno, sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Él dijo que trajeran ese sacrificio al altar, que trajeran ese buey, que trajeran esa ofrenda delante de Dios. Y yo no te estoy hablando de plata, yo no te estoy hablando de llevar una ofrenda de plata, sino que te estoy hablando de tu corazón. Que pongas tu corazón en el altar de Dios, que pongas tu corazón y tu vida en el altar de Dios, porque esto no se trata de plata, esto no se trata de pedirte, sino que se trata de que uno tiene que volver su corazón a Dios, porque la salvación no es por plata. La salvación no es por la ofrenda que yo le dé por plata. Dios no te va a salvar por plata, sino que te salva por gracia, por amor, porque Él te amó primero. Por eso Él te salva. Él ya pagó el precio. Nosotros no tenemos que pagar un precio para ser salvos. Nosotros no tenemos que venir y poner plata delante del altar para ser salvo. Eso la gente lo tiene que entender, que nosotros, que la salvación es por gracia, es por fe, es por misericordia, es porque Dios te ama, porque Jesús te ama. Por eso el Padre dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por vos, no por plata. Y dice la palabra, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. El Dios que responda por medio de fuego. Ese Dios que venga con fuego. Ese es el Dios que va a venir a tu vida.
ese Dios que va a encender el altar. El fuego de tu altar va a empezar a arder. Yo declaro en esta mañana que el fuego del altar comienza a arder. Yo declaro en esta mañana que viene la presencia del Espíritu Santo nuevamente a tu vida. Yo declaro en esta mañana que viene el fuego de la presencia, que el Espíritu Santo va a venir con fuego, con autoridad, con poder, que va a venir a transformar esos altares. Yo declaro que ese Dios de fuego va a responder a tu favor. Yo declaro que el altar vuelve a arder. Declaro que vuelve a arder tu corazón y que vas a volver al primer amor y que vas a volver a la presencia nuevamente y vas a volver a arrodillarte y a decirle: Señor, acá estoy, acá está mi vida, acá está el altar, ya está limpio. Desciende con tu fuego, desciende con tu presencia. Ese Dios que responde con fuego se llama Jehová de los ejércitos. Ese Dios que responde con fuego se llama Jesús y Él quiere cambiar la historia de tu vida. Se llama Espíritu Santo que entra a tu casa. Yo declaro en esta mañana que viene sobre tu casa el poder del Espíritu Santo, que viene sobre tu familia el poder del Espíritu Santo, que el fuego del Espíritu está encendido, que el fuego de la presencia se enciende nuevamente, porque el Dios que responde con fuego, ese es el Dios verdadero. Por eso le decía, el Dios que responde con fuego, ese es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y Él viene a tu casa, Él viene a tu casa, Él viene a preparar ese altar, Él viene a encender nuevamente esos altares que estaban apagados. Toda la gloria siempre es para Jesús, toda la gloria siempre es para Dios, porque Él es el único Dios que merece la gloria, Él es el único Dios que merece la alabanza, Él es el único Dios que merece la adoración. Bendigo a todos los que se están conectando. Bendigo a todos los que están del otro lado. Yo declaro que los altares empiezan a encenderse. Yo declaro que la presencia de Dios viene. Por eso Elías sabía de que Dios le respondía con fuego. Por eso Elías sabía de que el único Dios que responde con fuego es nuestro Dios. Es Jehová, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Él está contigo y Él va a volver a encender esos altares. Bendigo las personas que se están conectando. Bendigo a Juan Bengoa, bendigo a María Sánchez, bendigo a Seba Sarmiento, todos los que están viendo, bendigo al profeta, bendiciones, profeta Emanuel, Dios te bendiga. Estás ahí del otro lado y es un privilegio poder que estés del otro lado escuchando en esta mañana. El Espíritu me traía el poder hacer este vivo. Cuando estaba orando, el Espíritu de Dios me hablaba sobre el altar. Por eso es que Dios traía esta palabra a mi mente, a mi espíritu, y hoy lo quiero traer al pueblo. Y dice la palabra de Dios: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois lo más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Él le dijo de esa manera que pusieran ese buey, que pusieran ese sacrificio ahí en el altar, que pusieran ese sacrificio, pero que no encendieran fuego, porque el Dios verdadero iba a encender el fuego. Porque cuando Dios enciende el fuego, nadie lo puede apagar. Porque cuando Dios enciende ese fuego, nada ni nadie puede sacarte lo que Dios te da. Y dice la palabra: y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Elías se burlaba de ellos porque ellos corrompían al pueblo. No porque fuera malo Elías, sino que se burlaba de ellos porque ellos hacían cosas malas para que el pueblo abominase delante de Dios. Y todo el pueblo se había olvidado de Dios. Por eso Elías decía: si ese es el verdadero Dios, que descienda fuego. Quizás está durmiendo, quizás se olvidó, quizás no se acuerda de que ustedes le invocan. Y ellos se enojaban con Elías porque Elías le decía esas cosas. Elías se burlaba porque ellos llevaron a la corrupción al pueblo. Y por eso tenemos que hablar la verdad en todo tiempo. Hay que hablar la verdad, hay que hablar del verdadero Dios que viene pronto. Hay que hablar la verdad en los altares. No hablar de precios, sino que hablar de lo que Dios quiere hacer.
Por eso yo le doy gracias a Dios porque Él es poderoso, porque Él es santo y porque Él es 3 veces santo y el altar de Dios es santo y hay que entrar con santidad delante del altar. No hay que corromper el altar de Dios como hacían estos profetas. No hay que corromper el altar de Dios como hacía esta gente. Culpa de Acab, culpa de Jezabel, que traían esos dioses delante del altar. Aleluya, Dios bendiga, profeta, Dios te bendiga mucho. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lanceta conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Se cortaban delante del altar, hacían sacrificios delante del altar, cosa que Dios no te pide. El único sacrificio de sangre verdadero lo hizo Jesucristo en la cruz. Jesús fue la única sangre que pudo redimirte. Ninguna sangre de toro, ninguna sangre de brujo, ninguna sangre de gallina, de las cosas que hagan los brujos, puede sanarte y puede liberarte y puede darte la salvación. La única sangre, la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Esa que un día te abrió el camino para que podamos llegar al Padre. Esa única sangre, porque el único mediador entre el Padre y la tierra y nosotros es Jesucristo. No hay otro mediador. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Ellos gritaban hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Era la hora, el sacrificio tenía un horario donde Elías sacrificaba. Elías tenía un horario hasta la hora del sacrificio, porque sabía Elías el horario y el momento en donde se podía encontrar con Dios. Porque cada uno de nosotros podemos ir a la presencia de Dios, pero hay un momento donde nos podemos encontrar con Dios. Por eso Elías sabía el horario del sacrificio. Ellos gritaban, ellos hacían un montón de cosas, pero no sucedía nada. Elías lo esperaba hasta la hora de sacrificio, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, dijo Elías. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Todo el pueblo se vino a él, y él empezó a arreglar el altar. Él empezó a sacar todas las cosas que habían hecho esos brujos delante de Dios, esos falsos profetas. Él empezó a arreglar el altar, empezó a acomodar todas las cosas en orden, porque el altar de Dios tiene que ser acomodado. El altar de Dios, para que la presencia de Dios descienda, tiene que ser limpio. No tiene que estar sucio, no tiene que estar desordenado. Por eso Dios trae palabra. Habla a través de los profetas, habla a través de la gente que Dios pone para traer palabra, para que los altares vuelvan a acomodarse, para que las vidas vuelvan a Dios de todo corazón, para que volvamos nuestro corazón delante del altar de Dios y nuestro altar sea acomodado, nuestra vida sea acomodada y no haya cosas, imperfecciones, no haya cosas que nos aparten de la presencia de Dios. Porque muchas veces el enemigo es muy astuto y pone cosas pequeñas que te apartan, como dice las pequeñas zorras, cosas pequeñas que te apartan de la presencia, cosas muy chiquitas que te apartan de Dios. Y por eso Elías tuvo que acomodar el altar. Hay que acomodar los altares. Hay que acomodar los altares en las iglesias. Hay que empezar a acomodar los altares. Empezar a orar, a volver a las sendas antiguas y a volver a la presencia de Dios. Y eso es donde te va a direccionar. Porque Dios es un Dios de dirección, un Dios de orden, un Dios que ordena. Cuando Él creó las cosas, las creó ordenadamente. No creó las cosas desordenadas, sino que Dios ordenó primeramente las cosas para crear la humanidad y después que ordenó todo, creó al hombre. Por eso es que Dios es un Dios de orden y los altares tienen que estar en orden. Hay que volver a ordenar los altares. El altar que estaba arruinado se volvió a arreglar. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual habían sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo, aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja.
preparó el altar, porque todo tiene un orden, y fue preparando cosa por cosa, llevando cada cosa en orden, preparándola. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios descendiera. Porque si no preparamos nuestra vida, muchas veces no volvemos a sentir la presencia de Dios, porque hay otras cosas que ocupan nuestro corazón. Hay otras cosas que ocupan y están primero que Dios. Dios tiene que ser primero en tu vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con toda la fuerza de nuestro corazón. Tenemos que amar a Dios, ponerlo en primer lugar a Él, para que nuestra vida sea diferente y para que nuestro altar sea lleno de la presencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y dijo, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, ella sabía la hora y el momento del sacrificio. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros conozcamos la presencia de Dios, que nosotros conozcamos cuándo podemos encontrarnos con Él. Podemos orar en todo tiempo, pero Dios elige un momento donde te quiere hablar, elige un momento donde tenemos que estar a solas con Él. Y Él ahí donde trae directrices, donde trae direcciones, donde nos habla, donde trae palabra, donde nos llena de su presencia para que podamos impartir a los demás. Porque muchas veces se mueven los dones vacíos y los dones contaminados. Y quizás sí, Dios te puede usar por misericordia a los hermanos. Pero eso es triste que Dios te use por misericordia. Dios tiene que usarte porque vos sos una persona de intimidad. Y es ahí donde Dios te usa con poder. Es ahí donde la presencia se derrama. Y no solamente es transformada la otra persona, sino que también uno es transformado. Y uno también aprende de las cosas que Dios hace con nuestra propia vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ser esa persona y sepamos el momento justo en donde nos encontremos con Dios. Hay que buscar ese momento y Dios lo va a encontrar. Y Elías sabía cuándo era el momento de ofrecer el sacrificio, porque él se movía bajo la presencia del Espíritu Santo. Y dice, y empezó a orar en el momento del sacrificio. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Él oraba para que respondiera, pero por sobre todas las cosas él oraba para que ellos volvieran su corazón a Dios. Él estaba orando y decía, respóndeme, para que ellos vean. Y muchas veces hay que ver para poder creer que Dios está con alguien. Y muchas veces la gente tiene que ver milagros para que vean que Dios está con una persona. Por la incredulidad de la gente. Por eso Elías le decía para que ellos vean. Porque la gente tenía mucha incredulidad a causa de la mentira que los falsos profetas le habían dado, a causa de la mentira de que la gente esa que corrompe los altares le había dado. Porque muchas veces vienen y te dicen, vas a tener un avión, vas a tener un barco, vas a ser millonario, y no pasa, y nos frustramos muchas veces, y nos apartamos de la presencia de Dios por los falsos profetas. Nos apartamos de la presencia de Dios por las falsas profecías que nos dan, y no se cumplen, porque no están bajo la voluntad del Espíritu Santo. Y este es un tiempo en donde hay que derramar los corazones en el altar, donde hay que derramar los corazones y volver al altar, volver al momento de intimidad con el Espíritu, volver al momento donde nos encontramos con el Espíritu Santo, volver al momento donde estamos ahí con el Padre, donde el Señor nos llena de su presencia, donde el Señor nos restaura, nos levanta y volvemos nuestro corazón a los altares, que dejemos de escuchar la palabra de los hombres. Dice que Jesús en un momento llegó a la iglesia, llegó al templo y vio que en el templo hacían abominaciones. Y dijo, no está escrito, mi casa será casa de oración, mas ustedes la hicieron cueva de ladrones. Hoy vemos que las iglesias son negocios y Dios no quiere eso. Dios no quiere negocios. Dios quiere que la gente vuelva de todo corazón delante de los altares, que busquen la presencia de Dios en todo tiempo. Porque nosotros tenemos que ir por Jesucristo. No tenemos que ir por ningún hombre ni por nadie, porque nadie va a pagar el precio, ni nadie pagó el precio por vos. Por eso es que tenemos que volver al altar. Tenemos que sacar la incredulidad de nuestra mente. La incredulidad que te han dado. Esa incredulidad que vino. Y hoy me levanto contra todo espíritu de incredulidad.
que se ha anidado en tu mente, en tu corazón, y que no te deja ver las cosas de Dios como son. Por eso Elías oraba y le decía, para que ellos crean, muéstrame que tú eres el Dios verdadero, para que ellos crean. Yo le digo a Dios que me muestre, que Él es el Dios verdadero, para que vengan esta mañana e inunde tu casa, para que vengan esta mañana e inunde tu corazón con la palabra de Dios. Porque yo no vengo a hablar de mí, no vengo a hablar de lo que yo soy, no vengo a hablar de mis problemas. Yo no puedo darte y cargarte con mis problemas, sino que tengo que hablar de Jesucristo. Tengo que hablar de que hay un Dios de restauración. Tengo que hablar de que hay un Dios que levanta, que restaura, que da oportunidades. Dios es un Dios maravilloso y quiere sanar tu familia. Dios es un Dios maravilloso y quiere traerte de nuevo al altar. Quiere traerte de nuevo. Y dice la palabra de Dios. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces cayó el fuego de Jehová. Y en esta mañana oro por la presencia del Espíritu Santo. En esta mañana oro para que el Espíritu, y le pido al Espíritu Santo que entre. Oro para que el fuego que descendió esa tarde que descendió sobre el altar que preparó Elías, oro para que ese fuego descienda a tu casa. Oro para que ese fuego descienda. No importa la distancia, no importa el lugar, sino que el fuego del Espíritu cuando tiene que descender, desciende. Espíritu Santo, a ti te pido que sople sobre los 4 puntos cardinales del cielo y entre a los hogares y descienda con ese fuego, descienda con la unción de tu Espíritu. En esta mañana desciende, 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 desciende con poder y autoridad, desciende con poder y enseñoréate de todos los corazones, Señor, porque tú eres el único que merece la gloria, tú eres el único que merece la alabanza. Desciende con poder, desciende con autoridad, desciende sobre los corazones. Transforma los corazones, que ellos puedan ver el fuego de tu presencia, que ellos puedan ver el fuego y la unción de tu Espíritu, como desciende. Declaro palabra, declaro sanidad, declaro que se sanan los enfermos, declaro que se sanan en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos aquellos que creen, esto es por fe y para fe. Sabemos que si tenemos fe, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra casa. Sabemos que si tenemos fe, vamos a ver el Espíritu Santo como se mueve en esta mañana y en esta hora. Oro por todos los que están conectados, oro para que el fuego descienda, así como oró Elías y el fuego descendió y consumió el holocausto, consumió el agua, consumió hasta el polvo de la tierra y no quedó nada, porque Dios es poderoso, porque no hay nada ni nadie que pueda someterse bajo la presencia del Espíritu Santo. No hay nada ni nadie que pueda entrar delante de Dios y decirle que Dios no es verdadero, porque Él es el único Dios que aún sigue haciendo milagros. Él es el único Dios que aún restaura la familia. Él es el único Dios que aún restaura a los jóvenes. Él es el único Dios que trae vida y vida en abundancia. Por eso hoy Dios quiere traerte palabra. Hoy Dios quiere traerte restauración. Hoy Dios quiere levantarte. Hoy Dios quiere sanar a los enfermos. Hoy Dios quiere hacer cosas maravillosas, porque ese es el Dios que yo creo, el Dios del fuego, el Dios del fuego. Por eso hoy declaro que el fuego de la presencia descienda a tu hogar, descienda a tu casa. Ustedes que están del otro lado, desciende el fuego del Espíritu a tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Ve, Espíritu Santo, y llena los corazones. Ve, Espíritu Santo, y llena las vidas. Ve, Espíritu Santo, y sana a los enfermos. Ve, Espíritu Santo, y libera a los cautivos, en el nombre poderoso de Jesús, porque el ministerio de Jesucristo era poderoso, porque el ministerio de Cristo sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, y por sobre todas las cosas era anunciado el evangelio de salvación, era anunciado la salvación, el arrepentimiento. Hoy Dios quiere que vuelvas tu corazón, hoy Dios quiere que restaures el altar, para que la presencia de Dios pueda descender, para que el Espíritu pueda transformar tu vida, para que la presencia del gran yo soy venga y sople sobre los 4 puntos de cardinales del cielo y traiga vida y vida en abundancia, porque Dios es un Dios de milagro, porque Dios es un Dios de fuego. A Dios no puede ser apagado.
La presencia del Espíritu no puede ser apagada. Y aun si los hombres callan, dice la palabra de Dios que aún las piedras van a hablar. Las piedras van a hablar de que Cristo viene pronto. Las piedras van a hablar de que viene un avivamiento sobre la tierra. Las piedras van a hablar de que viene un avivamiento y de que Dios va a levantar y va a restaurar la familia. Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios que restaura la familia, que restaura los altares que estaban caídos. Restaura cada altar. En el nombre de Jesús yo declaro sobre las vidas de los que están del otro lado, de los que están ahí, Señor, en este día, que la presencia de Dios entra, porque esto es por fe. Y si vos tenés fe, Dios va a hacer el milagro. Si Dios tiene fe, Dios va a hacer el milagro, porque Él es el que llena los altares, porque Él es el que llena los corazones, el único Dios fiel y verdadero, creador de los cielos y la tierra. Jesucristo es su nombre, el que murió por vos, el que derramó la sangre y fue para siempre. Ese es el sacerdote según el orden del Melquisedec, que vino a morir, vino a sacrificarse como un cordero por tu vida. Cristo viene pronto y viene a buscar a su iglesia. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia sin arrugas, sin mancha, una iglesia que los altares estén preparados. Prepara tu altar, llena los cántaros de aceite, llena los cántaros de aceite, para que la presencia de Dios nunca se aparte de ti, para que el Espíritu en este tiempo pueda llenarte. Siento la presencia de Dios que está en este lugar, siento la presencia del Espíritu y quiero impartir la presencia, en este día. Levanta tus manos, tú que estás del otro lado, no importa, deja de lo que estés haciendo en este momento, levanta tus manos y declaro una palabra de bendición sobre tu vida. Declaro que viene el fuego del Espíritu, ese fuego que descendió sobre el altar de Elías, ese fuego que descendió, viene sobre tu casa, viene sobre tu familia, viene sobre lo que le estás pidiendo a Dios. El altar va a ser lleno de la presencia de Dios, porque Él es el único, fiel y verdadero, creador de los cielos, creador de la tierra, creador del universo. Jesús es su nombre, el nombre que es por sobre todo nombre. Dice que delante del nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Cristo. Oro por los enfermos, porque queremos ver la gloria de Dios. Muéstranos, Señor, para que ellos crean. Muéstrame, Señor, que tú estás, Señor, en dominio y en control de todas las cosas, para que la gente crea que Dios es un Dios de milagro, que Dios es un Dios de maravilla. Toda gloria, toda honra y toda alabanza sea dada a Jesucristo de Nazaret, porque Él es el único, el que te ama, el que está ahí en dominio, en control de tu familia. No temas, porque Dios está con vos. No temas, porque Dios te va a dar la restauración de tu casa, porque Dios va a restaurar tu familia, porque Dios va a preparar nuevamente, va a encender ese altar, va a encender los altares que se habían apagado, aunque quisieron corromper el altar, pero Dios nadie lo puede sostener. Nadie puede sostener a Dios. Si a Dios lo apartan de un lado, si Dios lo sacan de un lado, Él se va a ir a otro lado, porque Él tiene que mostrar su poder. Él tiene que mostrar que es un Dios verdadero. Bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo tu finanza, bendigo tus hijos, bendigo todo lo que tenés en el nombre poderoso de Jesús. Saludo a todos los que están del otro lado y le doy gracias por conectarse. Aún los que no se han conectado, que se puedan conectar, que puedan también en el nombre de Jesús también difundir la palabra de Dios, porque en esta mañana el Espíritu vino para traer palabra, y por eso en este día te pido también que compartas este vivo. Compártelo, porque la gloria es para Dios, la gloria nunca es para los hombres. Yo todo lo que he dicho, todo lo que hago es para la gloria de Dios, porque Él es eterno, porque Él te ama y porque Él está en dominio y en control. Le doy gracias a Dios por esta mañana, le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios porque Él está en dominio y en control de todas las cosas. Le doy gracias a Dios porque no importa la distancia, no importa dónde estés viendo este vivo, toda la gloria es para el eterno. Yo sé que gente después lo va a ver al vivo y también le doy gracias a Dios por ello y oro por cada uno de ellos, de los que se conectaron. Por Moni Ochoa también bendiciones, Moni también, por Esther, por Cacho, bendigo sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, le doy la gloria a Dios. La gloria siempre es para Dios, nunca es para los hombres. Por eso
Toda la gloria es para Dios y le doy gracias por cada uno de ustedes y oro para que Dios los bendiga y oro para que Dios prepare los altares y acomode cada altar. Esta palabra se llama acomodando el altar de Dios, acomodando la presencia de Dios. Le doy gracias al Señor y bendigo sus vidas. Que Dios los bendiga mucho y síganse gozando en la presencia, síganse gozando delante de Dios y vuelvan su corazón a Dios, porque Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere que la iglesia se vuelva de todo corazón. Toda gloria, toda honra sea dada al Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, amado. Y gracias por conectarse.